Muy buenas tardes, tengan todas y todos los aquí presentes. Hoy viernes 5 de febrero de 2021, continuando con la dinámica de los cursos online, los aprendizajes clave y el docente en educación primaria y metodologías activas en el proceso de enseñanza en educación básica. Bueno, antes de continuar, nos acompaña nos acompaña el subdirector académico, el doctor Felipe Antonio Fernández Canul, de la Benemérita Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez. Buenas tardes a todos y buenas tardes, doctor Russell Ramos. Muchas gracias por compartir el día de hoy sus experiencias, sus conocimientos para el beneficio y fortalecimiento de los aprendizajes de nuestros alumnos. Le agradecemos a nombre de la dirección de la escuela este esfuerzo que usted hace para que esté presente el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. ¿Educar para qué? De acuerdo a la compilación de Solana 2005, a través de una serie de reflexiones y análisis, se responde porque se espera que la educación forme ciudadanos capaces no solo para enfrentar la complejidad y los cambios de la sociedad, sino para contribuir a resolver sus problemas y desigualdades, y propiciar el desarrollo justo, humano y solidario e incluyente, es decir, que realmente beneficie a otros. A lo anterior, la innovación es la característica primordial del mundo del nuevo siglo, cambio rápido, turbulento, con escenarios de complejidad creciente. Por lo anterior, la necesidad de estrategias, métodos y técnicas perfectibles como lo son el tema que a continuación se desarrollará, el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en proyectos, a cargo del doctor Russell Ramos González Aranda, especialista que se desenvuelve en educación básica, pero también en la formación de educación superior de licenciatura, maestría y doctorado en temas de pedagogía. Sin más preámbulo, le damos el espacio al doctor Russell González. Enhorabuena. Gracias, colega Isaac. Gracias, maestro Felipe. En lo particular, una plática con personas que se están formando en el ámbito de la educación y la pedagogía siempre es un gusto y un privilegio. Han pasado ya más de 3 décadas desde que su servidor inició en el trabajo educativo en diversos niveles, hasta en estos momentos estar aplicándolo en doctorado. Y desde ese momento en mi primera escuela, que por cierto es muy cerca del lugar donde está ubicada la de ustedes, para ser exactos en la comunidad de Pomuch, escuché en los famosísimos consejos técnicos de esa época, le estoy hablando de 1985, que el problema de la educación en la primaria era para 2 puntos fundamentales: matemáticas y la lectura y la escritura. Han pasado poquito más de 35 años y en los consejos técnicos escolares actuales seguimos escuchando exactamente lo mismo: problemas en matemáticas, lectura y escritura. La pregunta aquí, antes de iniciar la presentación, es: ¿estamos haciendo los docentes lo que realmente necesitamos llevar a la práctica? Vivimos hoy un momento de transición donde la educación necesariamente se tiene que transformar y lo está haciendo. Y la prueba más fehaciente es lo que estamos en este momento realizando: una plática a la distancia. No podemos esperar más. Los maestros en formación se tienen que preparar con las mejores armas para que al llegar a la guerra, que es cuando nos encontramos con los pequeños, que son el motor que impulsa a la educación del país, ofrezcamos a ellos lo mejor de nosotros. Pero esto no es tarea fácil. Es de un día, de otro y de todos los que vengan en nuestro proceso formativo. ¿Qué necesitamos saber? Todo lo que vamos a aplicar para con nuestros pequeños. Porque ellos en este momento, si nos descuidamos, muchos
nos rebasan en cuanto a la aplicación de tecnologías de la información y la comunicación. Muchos tienen aplicaciones para hacer tarea, etcétera, etcétera, etcétera. Los maestros no podemos estar al margen de esto. Sí, por una parte. Por otra, definitivamente necesitamos conocer el ayer, el hoy, para identificar qué futuro nos espera. En primer lugar, como maestros. En segundo lugar, como profesionales de la educación que necesitan ofrecer aprendizajes significativos. Y menciono a un autor que me gusta mucho por lo que dice, que se llama Francisco Mora y es un español, un neurocientífico que dice que el juego es el disfraz del aprendizaje. Y no se refiere este señor al juego de que le demos una pelota al alumno para que en su patio o en su salón se distraiga, no, sino que la actividad educativa debe estar enfocada a lo más esencial que tiene el ser humano, que precisamente es el juego, por una sencilla razón. Porque en este intervienen 5 elementos fundamentales que no podemos retirarnos en algún momento, y sobre todo cuando estamos enseñando y los chicos aprendiendo, que es precisamente todos los sentidos. Los maestros, a través de un cuento como el de Las Mil y Una Noche, debemos poner hoy de la mejor forma nuestra enseñanza y dejar una cierta duda para que mañana los chicos estén puestos a continuar con sus aprendizajes. Nuevamente me dirijo a ustedes diciendo que es un privilegio y un gusto, un honor estar esta tarde, que no considero trabajo, sino una oportunidad de escucharlos, porque al final de la intervención de su servidor tendrán todo el tiempo para, si tienen alguna duda, con mucho gusto, dispuesto para aclararlas. Y si alguna persona no está de acuerdo en algo dicho aquí, recordemos que siempre las verdades son relativas, nunca son absolutas, que nadie tiene la verdad, es temporal, y que lo que hoy se dice posiblemente mañana sea algo o mucho o muy diferente a lo que se dice hoy. Permítame, voy a presentar, tengo una presentación para ustedes. Al término de esta, que aproximadamente lleva unos 35, 40 minutos, regreso. Bien, iniciando al respecto, podemos decir que vamos a hablar de 2 temas fundamentales que el día de hoy vamos a abordar en forma general y algo particular. Educación basada en problemas y proyectos. ¿En qué consiste uno y el otro? ¿Cuáles son sus similitudes y diferencias? ¿Y cómo aplicarla en ciertas situaciones del aprendizaje de los alumnos? ¿Con qué edades? ¿Con qué grados? ¿En qué momento? Y sobre todo, ¿qué es lo que esperamos de esta propuesta pedagógica que no es única y definitiva? Y aquí empleamos una palabra fundamental: educación basada en problemas y proyectos. Los dos tienen que ver con investigación. La educación actual precisamente trata de que el niño sea capaz de identificar cómo aprende y cómo lo hace de la mejor forma. Esto tiene una historia. La humanidad tiene aproximadamente 100,000 años en esta tierra. ¿Por qué? ¿Qué motivó que el día de hoy tengamos tanto avance tecnológico, científico, y que por su parte la educación está intentando de hacer todo lo posible de parear la situación educativa y pedagógica respecto a esos avances para que los niños de hoy sean el futuro, más bien diría el presente, de esta nueva generación
que ya viene marcada con algo que son la utilización efectiva de las tecnologías de la información. Muchachos, en formación, en unos años, cuando ustedes estén en el campo de batalla, en la escuela directamente, tendrán que estar a la par de esta tecnología. No pueden estar al margen de ella. Tienen que estar a la par. ¿Qué llevó al Homo sapiens a tantos logros como el día de hoy tenemos? Y el ejemplo más claro son 2 generaciones. Aquí tenemos el hoy y aquí está el ayer. Simplemente han pasado 20 años, no más. En 20 años, la evolución llevó al teléfono nada más que servía para mensaje, 5 o 6 años después de concebido, al de hoy, que no nos da mensajes, nada más nos da una serie de cosas y prácticamente es una computadora. Algo sucedió aproximadamente hace 70,000 años, de acuerdo a un historiador. Se concibió a través de la interacción de los seres humanos de esa época el lenguaje y la escritura. Y dio pauta para el desarrollo de nuestra humanidad. Claramente lo observamos a partir de 40,000 años, cuando surgen las primeras sociedades o sociedades antiguas que ya tenían cierto tipo de comunicación y hacían cosas maravillosas que todavía al día de hoy, después de muchos miles de años, seguimos asombrándonos. Esto lo plantea en su obra el autor israelí Yuval Noah Harari, recomendable, donde explica que hemos sido los seres humanos en los últimos 100,000 años y qué nos depara el destino si ahora los maestros no dirigimos a nuestros alumnos por el camino adecuado o por el mejor camino. Que no únicamente se centren los maestros en el aprendizaje de conocimiento, sino de habilidades y, por otra parte, de actitudes. Porque los problemas no van a ser a través de una guerra. Los futuros problemas van a ser por actitudes. Los problemas van a ser actitudinales y vamos a pelear inclusive por el agua, si seguimos en esta condición. Me gusta esta frase: enseñar es dejar una huella en la vida de una persona. Efectivamente, los que ya tenemos algunos años en el servicio, tenemos el privilegio de escuchar a algunos muchachos que se refieran a nosotros, al maestro, con respeto y humanidad. Es un pago maravilloso que el maestro no lo necesita, ni lo busca y quiere. Pero se siente tan bien que una persona reconozca lo que el maestro en sus horas educativas le dejó. Y dejar huella es educar. Enseñar es un compromiso y me pagan por enseñar. Educar es una convicción. Es algo que nace de mi corazón y de mi mente. Y va más allá y trasciende barreras. Esas barreras únicamente tienen un límite aquí. Lo podemos quitar. Son las épocas de hacerlo. No podemos continuar con límites porque la educación no los tiene. Los niños de hoy, para en unos meses, unos años más, necesitarían de todo el conocimiento, de toda la actitud para salir adelante. El mundo viene más competido cada día. ¿Cómo lo logramos? ¿Qué necesitamos hacer los que estamos inmersos en este maravilloso mundo de la educación? Si hago un poco de historia, cuando decidí serlo, ya hace muchos años, si el tiempo regresara al punto ese, haría lo mismo. Los maestros necesitamos aplicar 5 elementos fundamentales para lograr
aprendizajes verdaderos, aprendizajes significativos, aprendizajes para toda la vida, que puedan aplicarse no en el salón únicamente, para la vida. Estamos educando para la vida y no olvidemos esa parte. Educar para la vida no es fácil. Requiere de un gran compromiso. Ustedes pueden, muchachos. Tienen que proponérselo. Ahora, en este momento me gustaría ligeramente interactuar con ustedes y si alguno gusta participar por el modo de presentación, puede hacerlo con todo gusto. Un día de mi vida, ¿cómo empieza? ¿Quién dice yo? Cada día al amanecer investigamos. La vida transcurre a través de la investigación. Muchachos, me gustaría escuchar a una o a uno de ustedes. Pueden hacer uso de la opción levantar la mano al que desee participar. Bueno, no veo algo por aquí. Voy a continuar. El detalle inicia. Adelante. ¿Alguien? Adelante, adelante, Manuela Guadalupe, adelante. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por su participación. Dígame usted, ¿cómo inicia su día? Sí, bueno, normalmente me despierto exactamente como a las 7, 8 de la mañana para estar pendiente de las transmisiones de Aprende en Casa para poder trabajar con los alumnos. Perfecto. Después, y estoy ahí hasta las 12 que termina la programación de primer grado. Después, si tengo algún trabajo pendiente o una tarea, pues realizo la tarea. Estoy en comunicación con mi maestro. Si le voy a ayudar a mis papás en algo, trabajo un rato con ellos. También limpio la casa. Y si necesito investigar algo para realizar un trabajo, igual me pongo a investigar. También me gusta hacer ejercicio, hago ejercicio un rato. Y mayormente así son mis días. Gracias, muy amable. Considerando la propuesta de la compañera, nuestro día inicia normalmente, nos despertamos y tenemos un diálogo mental para decidir qué ropa nos vamos a poner. Es la naturaleza humana. Y este diálogo mental de qué ropa voy a usar se da más tardado con las damas, porque son más detallistas que nosotros los caballeros. Somos más rápidos. Nos ubicamos con la ropa. Y siempre va a haber un 1 y un 2. Una opción 1 y una opción 2. Ahí estamos investigando. Y voy a dejar pendiente qué nos decide por una o por otra opción, porque de eso se trata este trabajo. Continuando con nuestro día, necesitamos alimentarnos en la mañana, al mediodía y en la noche. Hacemos la misma opción. En muchas ocasiones no nos queda otro camino más que consumir lo que mamá o casa nos ofrece. Aunque en algunas ocasiones decimos, me hubiera gustado comer o alimentarme con tal cosa. Por la parte de salud, sobre todo en estos momentos graves de problema, es mundial el problema que vivimos, no es de Campeche, de Selchacán, de Calquinío, Jopelchen, no, es todo el mundo está mal, está complicado de salud. Necesitamos cuidarnos y lo primero que tenemos que hacer es asearnos, lavarnos mucho las manos, usar gel, ponernos un cubreboca, si tenemos careta, etcétera, etcétera, y si no necesitamos salir de casa, vamos a quedarnos y trabajemos a la distancia. Y todavía hay muchas cosas más en nuestro día a día que necesitamos comparar
para decidir. Ahora, ¿qué es lo que hace que decidamos por una u otra ropa? Me gustaría escuchar a alguna otra persona que me apoye. ¿Qué es lo que hace que decidan por una u otra comida? Si, por ejemplo, tienen la opción de ir a un lugar a comer, adelante, adelante, Carmita. Bueno, buenas tardes, maestro. A la pregunta que usted dijo, primero la ropa, ¿no? Tendría que pensar qué es lo que voy a hacer en el día. Tengo que tener, por ejemplo, si voy a estar todo el día en casa, tengo que tener una ropa más ligera, cómoda, para que pueda hacer las tareas de la casa. Ahora bien, si tengo que salir, tengo que buscar una ropa adecuada de donde sea que vaya a comprar, tengo que abrigarme más para salir. Y en lo que es la comida, es como usted dijo, nos levantamos, ya nos cambiamos, nos vamos a la cocina y vemos lo que ella prepara. Si no nos gusta, si hay otra cosa que nosotros podemos preparar, podemos hacerla, pero si no, tendríamos que comer la que hizo mamá. Muchas gracias, muy amable. ¿Había otra persona que gustaba hablar? Adelante, ¿eh? Escuchamos con la atención. Buenas tardes, maestro, era yo. Buenas tardes, mucho gusto. Adelante. Bueno, pues a la primera pregunta que usted hizo, pues concuerdo con la compañera, pues debemos de fijarnos en lo que vamos a hacer durante el día, desde que nos levantemos hasta la hora de irnos a dormir. Durante el día tenemos varias etapas, por ejemplo, muchos son de salir y hacer ejercicio, pues obviamente se va a poner una ropa adecuada para hacer ejercicio y esté cómodo. Como igual me escuché que comentó la compañera, pues se puede hacer lo que es pensar en qué tipo de ropa vamos a usar. Si vamos a salir y hay demasiado sol, pues ponernos ropas que no nos haga que nos queme el sol. O, por ejemplo, si hay frío, de acuerdo al clima también, por ejemplo, si hay frío, pues abrigarnos para no enfermarnos. Entonces son cuestiones que nosotros debemos de pensar y reflexionar acerca de que, por ejemplo, si yo salgo solamente con una blusa escotada y hay frío, me puedo enfermar. Entonces, pues razonar qué tipo de ropa usar. Y la segunda, que era en qué comida, pues yo creo que sería referente a nuestro gusto, porque creo que a nadie nos puede obligar a comer algo que pues no nos gusta, o en todo caso a una comida que nos haga mal, o tomar algo que nos haga mal. Claro, me parece muy bien. A ese proceso de maduración, a través de todos los datos que llegan del exterior y que nos cambian como seres humanos en casa y en la escuela, se llama, ¿cómo le llamarían ustedes, muchachos? Experiencia. Lo que hace que determinemos ciertas cosas en ciertos horarios, con cierta tendencia, precisamente son todos los datos que llegan a nuestro proceso cognitivo y después metacognitivo y se transforman en una gran experiencia de vida. Y mientras más madurez, o más bien, mientras más veces lo haya vivido una persona, mejor decisiones va a tomar en su vida, a la hora de vestirse, a la hora de cuidarse, a la hora de comer, a la hora de decidir, inclusive por un enamorado, por un trabajo. Hay tantas decisiones que tenemos que tomar en la vida que estar preparados a través de la investigación de día al día hace un resultado maravilloso. Gracias por su participación, ¿eh? Este trabajo es para ustedes. Bien, aquí viene un interrogante, muchachos. El maestro nos presentó, nos hizo favor de presentar. Maestro Isaac, me gustaría en lo particular los que hayan escuchado algo que refieran respecto a su servidor en estos ámbitos que voy a mencionar. ¿Dónde se desempeña el profe? Ahora, aquí mírenme, muchachos, véanme y digan a través de lo que miran y lo que escuchan, ¿qué otro imaginan, piensan o consideran del profe Russell? Con confianza, ¿eh? Este trabajo es para ustedes.
Pueden prender su micrófono directo para participar. Claro, adelante, adelante, ¿eh? Adelante, Luceli. Ah, abandonó la reunión. Adelante, alguna persona que me diga un dato respecto al desempeño profesional. ¿A qué me dedico? Faltó algo que lo dejamos como plato fuerte. Viene otra. La formación académica del maestro Russell y nombre completo. Alguien que diga yo, sin miedo. Recuerden que el general, el mejor general no es el que ganó todas las batallas, sino el que ganó la guerra. Los generales algunas veces pierden batallas. Al agrupar todas las batallas, el que tenga mayor número de batallas ganadas es el mejor general. Adelante. ¿Quién dice yo? No me lo dejen a mí. De lo contrario, al término de la plática, vamos a retomar esta parte cuando ya les esté mirando, porque temporalmente les estoy mirando con las cámaras desactivadas y así no puedo hacer preguntas. Voy a hacer preguntas en forma directa. Muy bien, vamos a dejar temporalmente esto y reconocer lo que anteriormente dijimos. Para tomar decisiones necesitamos datos. Para hablar del desempeño del maestro necesitan datos. De la forma académica y de mi nombre, necesitan datos. Lo que ven en físico, desde el punto de vista de una autora argentina que se llama Alicia Grasso, que es especialista en corporeidad, dice que los seres humanos representamos una cosa físicamente y en muchas ocasiones la mente dista mucho de esa presencia física. Vamos a ver si así es. Muy bien. Continuando, ahora sí, vamos a entrar en tema. Si hablamos de que la educación se basa en un problema, la vida está llena de estos. Hablar de una decisión sencilla de elegir ropa es un problema fácil de resolver, que lo hacemos todos los días y que estamos acostumbrados a realizarlo. Si al llegar a un salón, si proponemos algo parecido a esto, tenemos que darle a los alumnos elementos y herramientas que los apoyen, porque en muchas ocasiones podemos generar más conflicto de lo que el aprendizaje significativo van a lograr ellos. Y hoy, ¿qué necesita? ¿Qué hace el docente? ¿Cuál es el rol del docente en la escuela de hoy? Y estamos hablando de que no estamos propiamente en el edificio escolar, sino que el edificio escolar se ha transformado en cada una de las casas que de alguna forma se conectan a través del Meet, del Zoom y una serie de plataformas que están ofreciendo comunicación inmediata para resolver el grave problema de comunicación educativa. Porque la educación no se puede detener. El mundo no se detiene, muchachos. Ni por una pandemia. Necesitábamos continuar. Y lo estamos haciendo. Inicial, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y profesional están haciendo lo que les corresponde a cada uno. Pero en este momento, y siempre, ¿cuál va a ser el rol del docente? El orientador. El que te dice dónde estás parado y a dónde debes de llegar. Y no nada más llegar como punto de un cerro o cima, no, sino como un punto temporal. Porque no podemos detener el progreso de los alumnos. Hay alumnos de una capacidad impresionante. El docente facilita, no ofreciendo materiales únicamente, sino quitando las piedras del camino en esos elementos de aprendizaje eminentemente necesarios para nuestros chicos, para el nivel. Y hay que recordar algo fundamental, hay que ubicarnos en qué nivel estamos. No podemos enseñar de la misma forma a un licenciado
a un maestro o a un doctor que a un alumno de preescolar o primaria. Nuestro diálogo tiene que ser muy diferente porque ellos lo necesitan y no tienen todavía la capacidad cognitiva y la experiencia, todos los datos, para procesar cierta información, cierto vocabulario que no va con su nivel escolar. Es fundamental. Por eso los maestros necesitamos adaptarnos a los alumnos y no ellos a nosotros. La educación debe estar motivada desde lo más interno de un ser humano. Sí, efectivamente. Como una propuesta para mejorar nuestra propia vida. Pero el maestro es el elemento fundamental que debe de motivar extrínsecamente al chico, a la chica, a continuar en formación. Es una de sus grandes obligaciones. Considero que no se debe tomar como una obligación, sino como una propuesta eminente de trabajo. El maestro debe acompañar, llevarlo tocando el hombro, aplaudiendo y haciendo ver los errores cometidos en el proceso. No todo es perfecto y hay momentos donde los errores se tienen que resolver para que más adelante no vuelvan estos. ¿Y cuándo inicia una clase? Esto es lo importante. Ya no es cuando el maestro dice buenos días, la clase inicia con tal cosa. No. Hoy la clase inicia con un planteamiento de problema a investigar. En cualquiera de los ámbitos de la educación, desde el punto de vista del español, la matemática, la ciencia, y cualquiera de ellos. Si no planteamos problemas, seguiremos haciendo lo que anteriormente se hacía. La educación tradicional ya no debe existir. Ahora, tenemos alguna serie de pasos para aplicar o para implementar el aprendizaje basado en problemas. El planteamiento del problema desde el punto de vista de la investigación educativa explica que tiene tres elementos fundamentales que son los objetivos, que hay que plantear objetivos, una pregunta de investigación y justificar el problema. Desde el punto de vista educativo, necesitamos plantear problemas o buscar problemas a resolver que estén contextualizados, en primer lugar, por la edad, en segundo lugar, por el nivel, y en tercer lugar, por el contexto exacto donde se sitúa la escuela, que no es lo mismo que esté en una comunidad rural a una urbana. Definitivamente, porque en muchas ocasiones los chicos de las comunidades rurales no tienen acceso a ciertas tecnologías y en consecuencia no conocen algunos temas que los niños de ciudad ya los conocen. Y por último, que este problema debe representar un desafío a la inteligencia. Desafío que se puede resolver. La investigación en el contexto escolar puede ser individual y grupal. El maestro, de acuerdo a la edad, puede decidir por cuál o por qué vía hablar del aprendizaje por problemas. Plantear un problema en forma individual, llévenlo a casa, platíquenlo con familiares o ustedes mismos lo van a platicar aquí entre ustedes o solos. Ahora, no podemos a la distancia excluir a papá y a mamá porque están inmersos en este proceso. Están los niños sentados en el momento de la clase y todos los están escuchando y algunos ahorita vamos a decir que en la clase del maestro Russell se integran. Llega un punto que es el tercer apartado del implemento de este protocolo, que hay que concentrar la información si se hizo en forma grupal. Si se hace en forma individual, el proceso es un poco más sintético, más rápido y más concreto. Esta información debe tener un sentido lógico y práctico orientado a resolver ese problema. No significa con esto
que ustedes tengan que darle investigación a un chico que escriba. No, investigar no significa nada más escribir. Pueden buscar información, inclusive de la vida misma. Ni siquiera es necesario en muchas ocasiones hablar del Internet. El número 4 tiene que ver con la resolución del problema. Y en muchas ocasiones este problema se puede resolver de la forma más sencilla y uno lo puede visualizar más que otro. Y voy a poner un ejemplo personal. Hace algunos 5 años estaba resolviendo un trabajo con unas técnicas que se llaman los juegos del JICA. No sé si han escuchado ustedes. Los juegos del JICA hablan de un proceso como el que estamos viendo en la primera imagen, de pasar un puente, unas personas que es un viejito, etcétera, 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 y no podía resolverlo. Y mi hija, que en esa época estaba en 3er año de la primaria, me dijo, papá, ¿por qué no lo buscas en Internet? Y efectivamente, busqué la información y ahí estaba la resolución al problema que me llevó noche y media y no poderlo hacer. Entonces, no siempre es fácil resolver un problema. De la misma forma, no siempre es complicado. Puede ser que una persona tenga la llave mágica para resolverlo. O en grupo, tomar la mejor decisión. Y ahí existe un riesgo en el aprendizaje basado en problemas, porque van a identificar un proceso. La calificación está en el proceso de cómo plantearon la problemática y cómo intentaron resolverla. Y hay que evaluar. Nuestro proceso tiene que ser evaluado por parte de los alumnos y maestro. ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Y si lograron el cometido, en este caso, si resolvieron el problema. Ahora hablemos del proyecto. Básicamente desde el ámbito de la investigación educativa, el proyecto educativo tiene 5 elementos fundamentales, que es el análisis de la situación educativa, selección y definición del problema, definición de los objetivos del proyecto, justificación y por último el análisis de la solución. Es otro aprendizaje a través de investigación. Sus pasos son selección del tema y planteamiento de la pregunta guía. Y aquí hay que tomar en cuenta ciertas cosas, el medio ambiente escolar, la alimentación sana, es por ejemplo, activación física escolar. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Qué proyecto quieren hacer? Y posteriormente, decidido el tema, entonces se plantean una posible pregunta a resolver. Aquí ponemos una, por ejemplo. ¿Cómo puedo contribuir para cuidar mi escuela y convivir en un ambiente saludable? El problema de salud implica escuelas limpias y en muchas ocasiones en la primaria se tira basuras a grandes cantidades sin tener ni el mínimo cuidado en esperar el bote más cercano, sino que vamos al piso y vámonos al suelo. Y esto es un proyecto. Se forman los equipos. Normalmente el proyecto normalmente no quiere decir que no existan proyectos individuales. Sí los hay. Aquí el trabajo colaborativo es fundamental. Se forman los equipos. Puede ser a través del número de lista, por amistades, habilidades, por conocimientos, por sorteo. Ustedes preguntan al grupo, al colegiado, y el grupo decide qué formato tienen para crear los equipos, y posteriormente se concretan los equipos y se hacen compromisos, que eso es lo importante. Se define un producto final, se le da las características y qué es lo que van a hacer. Ya se definió el tema, la pregunta de investigación, por así decir, se forman los equipos de trabajo y se define el producto final. Se hace un plan de acción definido en una semana, en una quincena, en un mes. Se sugiere que para la primaria estos proyectos no excedan un tiempo mayor a 15 días.
porque de lo contrario se pierde el interés en los chicos. Para los adultos es posible hacer proyectos de hasta 2 o 3 meses, no hay ningún inconveniente. Posterior a la planificación, se inicia con la investigación. Esta puede ser de 2 carriles. Investigación por vías electrónicas de internet o por vías escritas y pregunta a personas que estén cerca en casa, por ejemplo. En estos momentos es un poco complicado el trabajo en proyectos grupal, porque los chicos tendrían que tener ciertas complicaciones para conectarse. La conexión no está muy económica. Pero esas son básicamente las 2 vías de la consulta. Y otra gran oportunidad que tienen para resolver esta problemática es que sus libros prácticamente lo tienen todo. Aquí la recopilación de la información es de toda la información, de las cantidades que puedan tener, llegar a un punto claro y pequeño de información que vaya orientado a la resolución del problema planteado como pregunta de investigación. Se elabora el producto, que normalmente es algo físico o una presentación. Un proyecto puede acabarse con una presentación. Se presenta el producto. En las primeras ocasiones que un grupo lo hace, estos productos y estas presentaciones tienen muy baja la calidad. Conforme va pasando el tiempo, estos productos van mejorando increíblemente, porque los chicos se ponen a modo concurso y quieren hacerlo prácticamente perfecto. Y hacer una respuesta colectiva a la pregunta inicial, si se logró o no. Aquí la responsabilidad social es fundamental, porque ahí todos, aunque sea el mismo proyecto, deben resolver la misma pregunta todos. Y por último, desde el punto de vista del maestro, desde el punto de vista de los alumnos, debe haber una evaluación de resultados que se logró y de procesos, que es cómo se dio el proceso y qué se tiene que mejorar para una siguiente ocasión. Para el maestro es fundamental definir si los procesos del alumno fueron los adecuados o esto se puede mejorar y que ellos comprendan esa parte, porque sobre todo en grados de 4º, 5º y 6º ya tienen esa capacidad para identificar qué hicieron bien y qué no lo hicieron bien. En un cuadro comparativo, observamos que lo que representa el aprendizaje en problemas o califica el maestro en el aprendizaje basado en problemas es precisamente los logros a través del proceso. Y en el proyecto lo que se califica mucho, lo que se evalúa, es el contenido alcanzado o el logro del contenido. Esa es la diferencia entre uno y otro. El enfoque enfrenta a los estudiantes a una situación problemática relevante y normalmente ficticia, porque en muchas ocasiones el problema está en la imaginación de los chicos, no está en la respuesta popular escolar. Y eso hay que aterrizarlo y se puede hacer. A diferencia del proyecto, el proyecto es una situación problema, pero está inmersa en el mismo proyecto. Por lo que insistimos, uno califica proceso y el otro califica resultado, fundamentalmente. Y el producto no siempre se logra con el aprendizaje basado en problemas. ¿Por qué? Si hablamos de la resolución del cubo Rubik y no lo llegan a armar, esto significa que el problema no se resolvió. Pero no quiere decir que el aprendizaje del mecanismo no haya dejado algo fundamental en la mente de los chicos. A diferencia del proyecto, que necesita tener un producto físico o presentación para que se pueda observar
el logro alcanzado por los alumnos. El proceso, ¿qué significa? Trabajar con el problema asignado de una manera que se ponga a prueba su capacidad de razonar y aplicar su conocimiento. Insistimos, esto es para que lo podamos evaluar, es qué alcances tiene respecto al proceso, a diferencia de el proyecto, qué aportaciones dio para la consecución del objetivo final, que al fin y al cabo es un bien físico o una presentación. Y por último, como mencionamos al inicio, ¿qué hace el maestro en los dos? Es un facilitador, es un guía, administra proyectos, ofrece todo lo que los alumnos necesiten, resuelve todas las dudas. Una duda en este tipo de trabajo no es prudente ni conveniente, porque más que dejar una buena educación, genera conflictos emocionales. Y las referencias a manera general, los proyectos nacieron en 1921 aproximadamente, y el aprendizaje en problemas se acentuó a partir de 1960. No es un referente fundamental. En este momento se le está dando mucho énfasis por todas las aportaciones en el sentido metodológico de la investigación que dejan para los alumnos de cualquier grado. De acuerdo al grado se le puede ubicar el antecedente metodológico para aplicar. Muchachos, por mi parte, muchachos y muchachas, por mi parte, vuelvo a decir como al principio, esto no es trabajo, esto se llama para mí diversión. Muchísimas gracias por su atención y siempre que ustedes así lo deseen, estaré aquí. Muchas gracias.